Maestro del cielo, sea denos el contigo. tino, la Que sabiduría, usted Dios mío, el conteste ahora mis entendimiento necesario peticiones cuando le pido, para llevar Señor, adelante, una Dios del cielo, triple este porción de programa, la Padre unción. mío, que usted Padre, en nos el ha nombre de dispuesto, Jesús le Padre. rogamos todo Bendiga, esto. Dios del cielo, también a mi Gracias, hermano gracias, pastor, gracias, mi Dios Señor. amado, y te ruego que nos bendigas tal cual Sí, Señor, estamos, mi sí, que Señor. lléneme de su espíritu, Amado Dios, de la en el fuerza nombre de Jesús física, te espiritual, pedimos una bendición de lo Dios alto, grande, Padre celestial. en el nombre de Jesús. Amén, Gracias, mi Señor. amén, Amén, amén. amén, amén. Ah, Que Dios bendiga este programa entonces como lo hemos pedido y ya estamos dando comienzo al programa cristiano El Poder del Evangelio en Chile, el Poder Evangélico en Chile, perdón. Y estamos dando comienzo junto a nuestro pastor y panelista aquí principal, Rodolfo Torres Valdés. Espero en el Señor de que usted en su hogar, cuando nos escuche, cuando nos vea, esté dispuesto también a compartir lo que estamos llevando adelante, porque lo hacemos con el mayor agrado para que usted sea bendecido. Y estaba viendo, profesor, primeramente le permito ahí para que salude, y yo mientras tanto me pongo de acuerdo con la pauta. Adelante nomás. muchas gracias, estimado Pastor Rubén. Aquí estamos una vez más dando comienzo al programa El Poder Evangélico en Chile. Con mucho ánimo, con mucho entusiasmo, hemos vivido en estos días muy intensos. Hemos pasado de un apasionamiento profundo, ¿no es cierto?, a una paz muy profunda también. Así que han sido días muy especiales y de eso vamos a hablar en esta noche con la ayuda del Señor. Sí, estaba viendo en primer lugar como tema casi principal, diría yo, de este programa hoy, los 20 puntos en el plan de Gaza. No sé si es eso lo que usted ha visto ahí como plan en este día para poder trabajar sobre estos temas tan importantes para Chile, el mundo y también para el pueblo cristiano. Exactamente. Bueno, mire, antes de irnos a conocer los 20 puntos del plan de paz para Gaza, ¿no es cierto?, presentado, ofrecido por el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Donald Trump, vamos a contextualizar un poquito esto recordando lo que ha pasado. Y yo quiero compartirle que desde el punto de vista internacional, y en el caso mío, guardando las proporciones, que yo Sí, soy un ciudadano común y corriente, un ciudadano de a pie, como se dice ahora, ¿no es cierto? También, y que se interesa en estas cosas, he vivido muy intensamente estos días. Y parto diciendo de que hemos tenido una semana, esta semana que está concluyendo, ¿no es cierto? La semana que ha concluido ayer, en realidad, hoy día estamos a día martes, digamos, la temporalidad, estamos a día martes. Ayer concluyó una semana de la Asamblea número 80 de la Organización de las Naciones Unidas. Esta semana se esperaba con mucha impaciencia, también con mucha expectativa, ¿no es cierto? Estábamos todos, ¿no es cierto?, muy nerviosos, porque los países occidentales, los países importantes de Europa, ¿no es cierto?, incluía Canadá y Australia, que están en otros continentes, venían anunciando como si ellos fueran, digamos, a informar que habían descubierto el remedio para el cáncer, ¿ah? Iban a informar que ellos iban a reconocer el Estado de Palestina. Una acción que el presidente Trump calificó, ¿no es cierto?, como muy tonta, ¿ah? Usó la palabra muy tonta, muy tonta, porque en medio de una guerra entre una democracia formal y un grupo terrorista, estos países occidentales, ¿no es cierto?, estaban dándole un premio a los terroristas. Es decir, esta gente que se ufana a veces de decir que no negocian con terroristas, no solo negocian con ellos, sino que los premian
por lo que hace. correcto. Entonces, claro, entonces en el caso mío, como yo viví intensamente esto porque somos sionistas, es decir, seguimos lo que pasa con Israel, el sionismo, ¿no es cierto?, nos importa mucho. Entonces ahí estábamos muy nerviosos, estábamos muy tensos, viendo todo lo que pasaba esta semana, cómo los líderes de las grandes naciones, ¿no es cierto?, de las naciones importantes de Europa y Canadá y también Australia, eh, estaban ellos anunciando que iban a reconocer, ¿no es cierto?, al Estado de Palestina, que es un Estado que no existe, ¿ah? Y que ha tenido 5 veces la oportunidad de existir. La primera justamente cuando se publicó la resolución 181 de las Naciones Unidas, ¿no es cierto? Y nunca lo han hecho hasta el día de hoy, pero ellos estaban muy empeñados en hacer este reconocimiento. La verdad es que no se entiende por qué. Fue una acción inútil, inconducente, y fíjese que el presidente Trump ayer lunes la declaró una acción tonta, ¿eh? Y más aún declaró que era un premio enorme, ¿no es cierto? Era una verdadera corona que se le otorgaba al grupo terrorista Hamás, porque justamente eso era lo que Hamás busca, eso es lo que Hamás pretende, ¿no es Quiero, cierto? quiero interrumpirlo acá un Sí, poquito en esta parte. Y claro, compartir precisamente lo que te está diciendo, pero llama la atención que la ONU, que es un organismo que no debería intervenir en este caso de esa manera, pero está completamente abanderada con una parte del tema y no darle, trabajar en pos de una solución, sino más bien apoyar una causa que no tiene mayores, porque como usted acaba de decirlo, se trata de un organismo terrorista y frente a un país completamente eh, institucional, con sus organizaciones correspondientes. Entonces, de por sí veo de que hay un sesgo de una ideología maligna, si uno le pone un término cristiano, sí, bueno, efectivamente, ese sesgo antijudío, ese antijudío. sesgo anti-Israel, ¿no es cierto?, ha sido denunciado por muchos y es completamente evidente que Claro, así es. claro que sí. Los líderes de las Naciones Unidas, partiendo por su secretario general, ¿no es cierto?, siempre han demostrado con sus palabras y con sus hechos, con sus gestos, ¿no es cierto?, con el sentir que le ponen a sus palabras, que tienen, digamos, una odiosidad muy grande hacia el Estado de Israel Así y es. por ende también al pueblo judío. Ahora, en esta ocasión, ¿no es cierto?, se trataba de que todos los presidentes de los diferentes países miembros entregaran su discurso. Y allí vimos, ¿no es cierto?, a estos personajes que nosotros tenemos aquí en la pantalla, Starmer, tenemos allí a Merckx y tenemos allí a albaneses, que son los líderes respectivamente del Reino Unido, de Canadá y de Australia, ¿no es cierto? Que ellos venían con esta puesta en escena que habían anunciado antes y en donde con un histrionismo, con una teatralidad enorme se presentan allí y hacen, ¿no es cierto?, una acción tonta, según el presidente Trump, que nosotros estamos de acuerdo, de reconocer a un Estado que no existe y que en realidad no quiere existir porque ellos tienen y han tenido la oportunidad un montón de veces. Bueno, eso ya pasó, digamos, esta semana, intensa, ¿no es cierto?, muy apasionada, estábamos todos, ¿no es cierto?, con los nervios de punta, los que seguimos estos temas, pero eso ya pasó, se acabó, terminó, y ayer mismo, el día lunes, en la tarde, se reunió el presidente Trump con el primer ministro Netanyahu, y el presidente Trump, ¿no es cierto?, recordó su historial de apoyo, de defensa y de promoción de Israel, no solamente en retórica, sino con hechos.
Allí estuvo los Estados Unidos de América, ¿no es cierto?, para ayudar a Israel en su guerra injusta contra Irán, ¿no es cierto?, esa guerra maligna, como dice usted, utilizando el poderío aéreo de Estados Unidos para destruir esos búnkeres donde estaban almacenadas ahí al menos, digamos, unas 15 o 20 bombas atómicas. Ellos hablan de uranio enriquecido, pero nosotros creemos que la verdad real es que ya tenían 15 a 20 bombas atómicas con los cuales iban a destruir a Israel. Pero, ¿no es cierto?, el presidente a continuación dio a conocer el plan que él tiene, el plan que él ha diseñado para poder pacificar, para poder ponerle término a la guerra, pacificar, reconstruir, ¿no es cierto?, Gaza y darle un nuevo sentido, darle una nueva misión, una nueva visión, ¿no es cierto?, de desarrollo, de prosperidad para todos y cada uno de sus habitantes. Terminó esta semana intensa, esta semana odiosa, diríamos nosotros, y ahora ya tenemos delante de la mesa un plan de 20 puntos que, como usted dice, vamos a analizar esta noche, pero necesitábamos contextualizar un poco al principio. Y a mí me gustaría, dentro de esto, también recordar, estimado pastor, allí tenemos, ¿no es cierto?, un titular del diario La Tercera, en donde vemos, ¿no es cierto?, a la candidata Evelyn Matei, como ahí dice en el titular, Matei fija postura por guerra en Gaza y afirma que arremetida de Netanyahu ha sido desproporcionada. Bueno, yo estaba frente al televisor cuando apareció esta noticia y la candidata Matei, ¿no es cierto?, salió en pantalla dando a conocer cuál era su posición personal, la posición de su comando y la posición de los partidos políticos que la respaldan, 5 en total, ¿no es cierto?, mostrando, dando a conocer su posición, su postura sobre la guerra en Gaza. Y este es el titular que tenemos. La verdad, estimado pastor Rubén, que cuando yo escuché la declaración de ella, quedé desconforme, por supuesto, quedé triste, me desencanté de su declaración, de su posición, porque, bueno, pensaba que ella entendía la situación, entendía, digamos, el horror que había sido el atentado del 7 de octubre, entendía que lo que estaba haciendo Israel no podía ser menos, porque esta no es una guerra que empezó Israel, es una guerra que le provocaron, ¿no es cierto? Y quedé un poco triste y desencantado, porque y yo veo, digamos, de repente que prácticamente ninguna de las opiniones de ella y de su comando en el fondo coinciden con nosotros los evangélicos. Nosotros los evangélicos somos un actor importante y determinante, ¿no es cierto?, en la composición del electorado chileno. Ya venimos, ¿no es cierto?, desde las últimas elecciones, en verdad influyendo poderosamente en los resultados, como lo hemos demostrado científicamente, diría yo. El rechazo, el 4 de septiembre del año 22, ¿no es cierto?, el rechazo ganó abrumadoramente gracias al voto evangélico. Y después también vienen otras instancias, la composición que tuvo el segundo Consejo Constituyente, ¿no es cierto?, también una participación muy importante, toda vez que los republicanos sacaron una tremenda mayoría allí de miembros para el Consejo, etcétera, etcétera. Entonces, quedé desilusionado. Y es conveniente que nosotros aprovechemos esta oportunidad, estimado pastor Rubén, para informar a nuestros hermanos que vean este programa,
Y si por casualidad este programa trasciende y lo ve alguien de afuera de la comunidad del pueblo evangélico, sepa cuál es nuestra posición como evangélicos frente a este conflicto. Nosotros por la Biblia, nosotros como somos gente que creemos y seguimos los postulados bíblicos, entonces nosotros por un tema bíblico, porque fíjese que la palabra Israel se menciona 2320 veces en la Biblia, y nosotros los evangélicos, los pentecostales, interpretamos la Biblia literalmente. Cuando las personas de otras confesiones, aunque sean cristianas, leen la palabra Israel, ellos entienden que se está refiriendo a la iglesia, que se está refiriendo a ellos. Cuando nosotros los evangélicos leemos la palabra Israel en la Biblia, nosotros interpretamos que se está refiriendo al país de Israel, al país de Israel. Entonces, por la Biblia, nosotros somos personas, ¿no es cierto?, que tenemos un afecto muy profundo, entrañable, diría yo, por Israel. Nosotros somos creyentes en un milagro, porque Israel fue un país que tuvo casi más 1800 años desaparecido digamos, de la geografía política mundial, y renace en 1948 de una manera milagrosa, o sea, porque un país que tenía 4000 años de existencia, de repente desaparece el mapa, de repente aparece. Entonces, para nosotros Israel es un milagro, para nosotros Israel es una evidencia de que el cristianismo evangélico pentecostal es verdadero, ¿no es cierto?, de que Dios cumple las promesas que hace, y que Dios, ¿no es cierto?, ha estado obrando en medio de este mundo, porque esto sucedió hace 77 años atrás, 1948. Entonces es conveniente que nuestros hermanos y los que nos vean en este programa, por las redes sociales, por sus plataformas, estimados, sepan cuál es nuestra posición. Y yo quiero decir que la posición evangélica con respecto a Israel, ¿no es cierto?, realmente fue graficada de una manera muy potente y de una manera determinante, que no deje lugar a dudas, ¿no es cierto?, fue graficada por la acción valerosa, heroica, épica de la diputada evangélica Francesca Muñoz y de la diputada evangélica Sara Concha. Estas dos diputadas, ambas evangélicas, con la acción que ellas hicieron el día 1 de junio pasado, en el momento en que el presidente Boric daba su cuenta y a nuestro juicio estaba, ¿no es cierto?, denostando, estaba demonizando al primer ministro Netanyahu, a su gobierno, y aunque él hizo el distingo, ¿no es cierto?, aunque hizo el distingo, también lo estaba haciendo con el pueblo de Israel, porque el señor Netanyahu no llegó ahí, digamos, por un golpe de Estado, no llegó ahí porque un profeta lo haya puesto. Él llegó allí porque fue elegido por la mayoría de la gente. Entonces, estas dos diputadas evangélicas, a quienes yo vuelvo a reconocer, a quienes yo vuelvo a admirar, a quienes yo vuelvo, ¿no es cierto?, digamos, a ponderar, ellas están demostrando. Nosotros los evangélicos tenemos un profundo acercamiento con Israel. Nosotros oramos mucho por Israel, siempre estamos preocupados. Nosotros defendemos a Israel. Yo he tenido el privilegio de compartir estrechamente con los últimos embajadores de Israel, la señora Marina, el señor Altieli y ahora el señor Pelech, últimamente, para demostrarles a ellos el afecto que nosotros tenemos. Entonces, en ese sentido, nos desencantó la posición de la candidata Evelyn Matei en ese aspecto, y aprovechamos la oportunidad, ¿no es cierto?, para decirlo, para que sepa la opinión pública. Nosotros los evangélicos amamos a Israel, defendemos a Israel y apoyamos a Israel, y creemos que si bendecimos a Israel, seremos bendecidos. Creemos que si nuestro gobierno... Está el problema, perdón, está el problema de que la candidata Evelyn Matei, ella sabe que no va a ganar. Primero. Segundo,
de que ella es de alianza. Eso ya está clarísimo que ella es de alianza. Por lo tanto, no estar ni a uno ni a otro lado le favorece a ella según lo que ella piensa. Pero en el fondo también hay otra cosa que es importante reconocer, que Chile está bastante complicado en el tema de que por un lado recibe una fuerte propaganda, una acción propagandística del mismo gobierno hacia no aceptar a Israel y no entender, porque esta es una situación que es muy, muy clara para entender quienes nos hemos dado un poquito de tiempo, entender de que con lo que usted dijo, en el mes de octubre marcó para Israel un antes y un después en su historia, primero. Segundo, está el detalle tan importante de que sin ninguna agresión de ningún tipo, mientras los jóvenes y señoritas y la familia estaba disfrutando de un día de paz, un día de tranquilidad, estos asesinos, porque no se puede decir otra cosa, entran y empiezan a tomar rehenes y empiezan a matar. Entonces, no entender eso es algo que ya raya la lógica, porque si a usted llegan a atacarlo personas en su casa y usted tiene la oportunidad de defenderse, lo va a hacer. Y si no está en condiciones de hacerlo, en algún momento va a tomar alguna medida, ya sea a través de la ley, ya sea a través de las autoridades, para que se haga justicia, porque lo que se hizo, ¿no es cierto?, en su casa es algo que representa pasar a llevar también su dignidad. Entonces, en el caso de Israel, hay que ser demasiado ciego para no entender la respuesta contundente que ha dado Israel en el área militar. No sé si usted está de acuerdo en eso, Pero, pero por eso le sí, digo, sí, en el pero caso particular de la señora Evelyn Matei, ella sabe que no va para la tercera vuelta, pero sí le interesa de hacer entender su posición, que en el fondo es una posición de tender puentes para no quedar completamente aislado. sí, no, y tenemos que nosotros reconocer, ¿no es cierto?, dos cosas en esto. Que el apoyo a Palestina y el apoyo al tema de los dos estados, más que nada, bueno, Sí, pues lo digámoslo, está diciendo, digámoslo de otra forma mejor, ¿no es claro. cierto? La odiosidad hacia Israel y la odiosidad al pueblo judío, por ende, ¿no es cierto?, es un tema de la izquierda. La Sí, izquierda siempre totalmente, está en contra. totalmente. Entonces, el hecho de que ella haya hecho esa declaración, la Un verdad guiño, un es que guiño. más que un guiño, a ella y a su comando, a sus partidos, lo sitúa en la izquierda. Lo Claro. sitúa en la izquierda y esa es la realidad. Bueno, pero ya lo dijimos, ¿no es cierto? Aquí tenemos la portada de un diario importante de los Estados Unidos, un periódico digital. Tenemos ahí al presidente Trump y al primer ministro Netanyahu, ¿no es cierto?, darse la mano con las banderas de sus países detrás, Correcto. después de conversar 1 o 2 horas y dar una conferencia de prensa en la cual se da a conocer, ¿no es cierto?, este plan del presidente Trump para la paz en Gaza, para la Y paz ahí en Gaza. y ahí hay un punto importante. Si usted acaba de mencionar algo, 1 o 2 horas. Si hubiese sido una reprensión de parte de Trump a Netanyahu, él le dicho: "Oye, no, te pasaste", cosas así por el estilo, naturalmente que no habrían sido 1 hora, 2 horas, habrían sido un par de minutos, pero el hombre se dio el tiempo para plantearle las propuestas que hay. Entonces, Exacto, claro, se ve una cordialidad, una disposición a salir como corresponde. exacto. Bueno, aquí tenemos nosotros las Parte del primeras. plan, Sí, las primeras medidas, los primeros puntos con relación al plan de paz para Gaza. 10 puntos. correcto. Y vamos a irlos leyendo y compartiendo. Es muy Quisiera fuerte, es muy quisiera interesante. ¿Sí? detenerlo ahí un poquito. Mire, yo escuché hace un par de semanas atrás de que Israel definitivamente iba a tomar posesión de Gaza. No sé hasta dónde eso va a ser posible, pero por lo que veo en el plan, ahí ya estuve echándole un vistacito, eh, la verdad es que veo que igual va a tener que devolver Gaza. No sé cuál es la visión suya en este caso. Claro, bueno, Israel tiene, digamos, controla Ocupación, una buena porción de Gaza, pero no en su totalidad. ya.
y trata de ir avanzando porque, digamos, el afán del ejército de Israel es llegar a algún lugar y encontrar. Posesionarse. Lo que ellos desean es encontrar a los rehenes. Dice que hay 48 y que hay 23 o 24 que ya están muertos, están los Así es, cadáveres, pero así también es. hay una cantidad que están vivos. El afán de Israel, según como yo veo las cosas, no es tanto abarcar todo el territorio de Gaza y controlarlo de esa manera. El afán de ellos es encontrar a sus compatriotas secuestrados y traerlos de vuelta a su casa. Bueno, pero aquí tenemos los puntos, vamos a irlos viendo. Gaza, dice punto número 1, este es el plan. Gaza debe transformarse en una zona desradicalizada, es decir, tiene que terminarse ese tremendo odio que hay en el corazón de los gazatíes hacia Israel. Siempre se habla por la prensa progresista de que es Hamás los que gobiernan y que el pueblo palestino no tiene nada que ver en esto. Pero yo he estado leyendo las últimas encuestas que se han hecho en Gaza, ¿no es cierto?, con relación a todas estas cosas, y la verdad es que hay una proporción muy importante de gazatíes que apoyan y le dan el visto bueno a la acción que jamás cometió el 7 de octubre. Le dan Es el que, visto bueno es y que apoyan a Hamas. Hay una porción, según las encuestas, que desaprueba Hamas, pero es menor. es que Entonces, es entendible, pues mi pastor, es entendible totalmente porque Israel ofrece seguridad y en el caso de los terroristas, extremistas, como quiera llamarse, eh, lo que han hecho durante muchos años, hasta hoy creo yo, no sé en este instante, pero no hay que olvidarse del líder que tuvieron ellos durante años, que abusaba, que maltrataba, que torturaba. Así mantienen al pueblo oprimido ellos de Palestina, o sea, los palestinos están pasándola muy mal y ellos reconocen que Israel le ha proporcionado seguridad, incluso trabajo, entonces obviamente que sería absurdo desechar esa gran oportunidad. claro, sí, 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 pero hay este tema es un poquito más preciso, estimado Pastor Rubén. Ya, Todo esto que está pasando ahora es consecuencia del 7 de octubre claro que sí, del año 2023. Todo claro esto que es sí. consecuencia de eso. ¿Ah? No vamos a recordar todos los 75, 74 años hacia atrás. Esto pasó recién ahora, dada, ¿no es cierto?, esa, digamos, esa matanza indiscriminada, ¿no es cierto?, que hicieron en contra de personas muy tranquilas en su kibutz, Correcto. jóvenes que estaban en una fiesta, etcétera, etcétera. Entonces, lo que ha hecho Israel, ¿no es cierto?, es poder actuar de la manera como cualquiera de nosotros actuaría. Yo a veces he puesto el ejemplo que yo sería peor todavía si yo hubiese sufrido eso. Creo que Israel no ha actuado en absoluto en forma desproporcionada. Si yo me he puesto en mi corazón, y yo le pido a usted que se ponga en su corazón la pregunta, ¿qué haría usted si le raptan a su familia? Obvio. 5 o 6 personas y que le matan 3 y a los otros 3, a las mujeres las han violado, han descuartizado a los niños. O sea, es digamos, decir que Israel ha actuado Es desproporcionadamente una es monstruosidad nomás. completamente Claro, injusto. claro, por eso Es no ponerse en el lugar de ellos. Bueno, importante, digamos que lo primero que incluye el plan para Gaza es la desradicalizada. sí, 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 Es decir, hay que sacar el odio del corazón, porque ahí a los niñitos chicos desde la escuela desde la les escuela. enseñan a odiar a Israel, los impulsan a matar a los israelitas, a los judíos, ¿no es cierto? Y usted sabe que cuando alguno de ellos lo logra, más encima lo premian, ¿no es cierto?, con una pensión de por vida. Bueno, tenemos el punto número 2, que Gaza debe ser reconstruida para beneficiar a su población. Si Israel y Hamás aceptan el plan, la guerra se acaba de inmediato. En un plazo de 48 horas después de que Israel acepte públicamente, todos los rehenes vivos deben volver. Y allí tenemos, ¿no es cierto?, todas estas medidas. Se establecerá una autoridad administrativa transitoria, es decir, eh,
no va a quedar Gaza bajo la autoridad palestina, bajo la autoridad del presidente Mahmoud, ¿cómo se llama el presidente de allá? Que olvidé su nombre en este instante. No va a ser él el presidente, sino Me que llama la atención, va a perdón, quedar otra autoridad administrativa allí, y el presidente de esa junta administrativa, por decirlo de una manera, va a ser el propio Trump. Él va a ser el presidente, y después vamos a conocer quién va a ser el director ejecutivo de ese proyecto. me llama la atención una cosa. Usted leyó y yo también lo leí delante cuando habla de que esta declaración de parte de Israel de terminar con la guerra y todo este tema, dice, él debe reconocer públicamente que la acepta. Bien, ni un problema. Pero no se le exige lo mismo a los de Hamás, porque en ninguna parte aparece ahí de Sí, que... pero es efectivo. Ya Ya, vamos a llegar allí. Bueno, son varios los puntos, cuesta irlos tocando uno por otro. Vamos a hacer como un resumen de esto, ¿no es cierto? Se va a reconstruir Gaza, se va a desmilitarizar. Todas las facciones terroristas que hay dentro correcto. de Gaza tienen que desarmarse, entregar sus armas, ¿no es cierto? Y se les va a dar pase libre para que abandonen el país. Pero en el futuro de Gaza jamás no tiene espacio, jamás no tiene lugar, no va a tener ninguna posición dentro del gobierno, deben desaparecer de allí. Tampoco, ¿no es cierto?, la autoridad palestina va a hacerse cargo del gobierno, sino que va a haber una junta administrativa cuyo presidente va a ser Donald Trump, y su director ejecutivo va a ser el ex primer ministro inglés, don Tony Blair, que es un laborista, ¿no es cierto?, que a mí cuando él gobernó me hizo sentir muchas satisfacciones, porque él, siendo laborista, digamos, condenó muy enérgicamente, llamando al laicismo de su país, de su gobierno, un laicismo agresivo, porque allí estaban persiguiendo, acosando a los cristianos de una manera que nosotros no podemos imaginar, y menos en un país, ¿no es cierto?, que se supone que es un país cristiano, que se supone que es un país protestante, ¿no es cierto? Así que se va a reconstruir, se van a llevar muchos capitales, se va a hacer todo de nuevo, y va a haber mucha paz y mucha tranquilidad. Y tenemos aquí la primera respuesta. Dice, Netanyahu acepta el plan de paz de Trump para Gaza. Lo dijo ahí delante del presidente, y en la conferencia de prensa, ¿no es cierto?, lo informó que Israel acepta el plan porque los objetivos de Israel se cumplen, porque el objetivo de Israel, ¿no es cierto?, es recuperar a los rehenes, A los rehenes, exacto. Sí, incluso sí, los que estén muertos. incluso, Quiere exacto. recuperar los cadáveres y recuperar a los rehenes. Ese es el propósito principal que mueve a Israel. Lo segundo, ¿no es cierto?, es eliminar a Hamás, a la yihad islámica, ¿no es cierto?, a la hermandad musulmana. La idea es eliminar, ¿no es cierto?, a todos los terroristas de allí. Y como ya los terroristas no van a tener parte en el futuro de Gaza, entonces en ese sentido Netanyahu dice que sus objetivos se estarían cumpliendo con este plan. Y vamos a seguir un poquito adelante. Y mire lo que dice aquí este titular de otro periódico online norteamericano. Dice, el plan de Trump para Gaza obtiene el apoyo del mundo árabe y musulmán y de la autoridad palestina. ¿Ah? Me parece que el presidente de la Palestina es Mahmoud Abbas, sí, Mahmoud Abbas. El presidente de la autoridad palestina acepta el plan de paz de Trump. También el mundo árabe y el mundo musulmán, que son dos cosas distintas. Hay una liga árabe que se compone de 23 naciones, y hay también una OSI que se llama la Organización para la Cooperación Islámica, que incluye a 57 países. Entonces, vemos nosotros cómo prácticamente todo el mundo aceptó y quedó conforme con este plan y quieren apoyarlo completamente. Yo no, del único personaje de estos que actuaron tontamente, ¿no es cierto?, fue el primer ministro albanés de Australia,
el que expresó, digamos, una muy buena opinión con relación a este plan. No lo hizo Macron, no lo hizo Merz de Canadá, porque ellos estaban en otra onda. ¿Ah? Ellos están por premiar a Hamás. Y como este plan castiga a Hamás, entonces seguramente por eso no han expresado su opinión. Pero el primer ministro de Australia lo hizo. ¿Ah? Y ya dijimos, aquí yo tengo esta foto, es cuando Trump está jurando, ¿no es cierto?, su presidencia el 20 de enero del 25, Exacto. ¿no es cierto? Lo pusimos en esto, pero es solamente simbólico en el sentido de que él va a ser, él está jurando, por así decirlo, él está asumiendo la presidencia de este Consejo Administrativo Transicional y temporal, que no va a ser definitivo. Y ahí tenemos a Tony Blair, este caballero que se ve ya con sus arrugas y con sus canitas, ¿no es cierto? En su momento era un joven brillante, inteligente. Yo lo apoyé mucho en ese momento porque él apoyó al presidente Bush en su guerra contra Irak, ¿no es cierto? Ni un pero, ningún acondicionamiento, sino que inmediatamente, ¿no es cierto?, aceptó el llamado del presidente George W. Bush, hijo, y él lo apoyó en esta guerra contra Irak, que siempre la denota porque dice que se acusó que tenía armas de destrucción masiva y no se encontraron por ninguna parte. Y yo en lo personal creo que simplemente no las encontraron, no porque no estén, sino porque están bien escondidas. Porque la verdad es que... Exacto. Sí, porque la verdad es que en la década del 80, Saddam Hussein usó armas de destrucción masiva contra sus opositores en ese momento. Entonces, si usó armas, es porque las había, ¿no es cierto? Es porque las había. Y bueno, en el caso de Hamás, Hamás hasta este momento no se ha expresado con relación al plan. En su momento, ayer en la tarde dijo que todavía no lo han recibido, pero ya hoy día en la prensa norteamericana decía que jamás recibió y que está examinando la propuesta de Trump para poner fin a la guerra de Gaza, tras el visto bueno de Netanyahu. ¿Sí? Yo tengo algunas inquietudes respecto a eso. Obviamente que, como dijo usted al principio, nuestra opinión es completamente ajena a ello en el sentido de que nosotros estamos muy lejos de la situación bélica y todo. Pero el tema es que jamás a los países árabes, a la Liga Islámica y a todo ese grupo de gente ahí, le conviene que se detenga la guerra porque ha habido un desgaste militar tremendo que ellos no lo pensaron en el momento en que apoyaron este asalto sin ejemplo alguno hasta este instante. Fue una matanza, fue algo horrible que ocurrió en octubre, ¿no es cierto? Y lamentablemente para ellos no se veía salida. Lo que propuso Trump ahora es justamente la salida, y tengo miedo de que a lo mejor ese pacto de paz fracase en algún momento, porque a ellos no les va a gustar que otros estén gobernando el país, que ellos estuvieron peleando para que se diera la ocasión de ser ellos. Si fueran ellos, matarían gente todos los días, pero yo creo que en algún momento puede tener ese cego de ver a gente extraña manejándolos cuando ellos fueron los que estaban buscando ese propósito, aunque en el fondo ellos van a seguir existiendo. Bueno, le comparto, estimado pastor, que este grupo terrorista de Hamás está bastante disminuido. Totalmente. Muy disminuido, ¿no es cierto? Sí. Muy disminuido. Ahora, el hecho de que sigan habiendo 2, 3 o 4 o 100, ¿no es cierto? El odio es tan intenso como era antes de esto. Pero la verdad es que ahora las cosas no se ven tan fáciles como para que ellos puedan tener alguna reacción, puesto que tenemos al mundo musulmán, al mundo árabe, a la autoridad palestina, ¿no es cierto?, y al mismo Israel, todos apoyando este plan. Y este plan, ¿no es cierto?, incluye que ellos
desaparezcan, ellos se desarmen, entreguen sus armas, ¿no es cierto? Eso está Se vayan, pensado también, sí. incluso les dan a ellos una amnistía, ¿no es cierto?, de que no se les va a perseguir a donde se vaya. Así que, pero ellos no están en este momento, ya no han dado una respuesta, dice que están examinando el plan, y la verdad es que este plan, ¿no es cierto?, antagoniza, es completamente contrario a los planteamientos que ellos tienen, porque lo que ellos plantean, ¿no es cierto?, es que el territorio de Israel es tierra palestina y a la entidad sionista, como le llaman, hay que destruirla completamente. Ellos dicen que no están en contra de los judíos, sino que están en contra de los sionistas. Y eso llama la atención a nosotros los cristianos, y ahora uno entiende por qué razón ellos en estos países gritan muerte a Israel y muerte a Estados Unidos, Sí, porque Israel es un país judío y Estados Unidos es un país cristiano, porque se da el caso cuando ellos dicen, oye, nosotros no estamos en contra de los judíos, sino que estamos en contra de los sionistas. Hay que entender, estimado pastor, que no todos los judíos son sionistas. no, Hay una porción que no lo es. Sionista es apoyar el Estado de Israel, ¿no es cierto? sí, Y no todos los judíos, hay muchos judíos ortodoxos y yacídicos que ellos dicen que el Estado de Israel es una obra humana y que los judíos deberían haber esperado que cuando viniera el Mesías restableciera el reino de Israel. Bueno, ese es el pensamiento. Entonces, que ellos odian no a los judíos en general, sino que a los judíos sionistas. Lo que pasa es que habemos muchos cristianos que somos sionistas también. Entonces ahora uno entiende por qué razón esta gente grita muerte a Israel, muerte a Estados Unidos. Porque en Estados Unidos, ¿no es cierto?, es un país cristiano, gobernado por cristianos y que actúa por políticas cristianas. Entonces, en ese sentido, yo soy un blanco para Hamas, ¿no es cierto? Y para todo, para la yihad islámica, la hermandad musulmana, los hutíes, ¿no es cierto? Los Hezbollah y toda esa gente, por el hecho de que yo no soy judío, pero soy cristiano y soy un cristiano sionista y ellos quieren destruir a los sionistas. Bueno, tienen poco margen, tienen muy poco margen de acción, ellos ya no tienen la capacidad de enfrentar a Israel, de replegar a las fuerzas del Estado de Israel, ya no tienen esa capacidad. Ellos la verdad es que tienen una sola salida y sería bueno que la aprovecharan. Y yo creo que hay muchos palestinos, porque yo quería darle un dato delante y que se lo doy ahora. Fíjese que hasta antes del 7 de octubre del año 23, cuando se produjo, ¿no es cierto?, sí, esa masacre. Cuando se produjo justamente esa masacre, fíjese que 165.000 palestinos cruzaban diariamente la frontera y trabajaban en las empresas de Israel. 165.000. Y en Israel, ¿no es cierto?, el sueldo promedio a nivel nacional en Israel es de $4.000. Y $4.000, 4 millones de pesos plata chilena. Sí. Y trabajaban 165.000 palestinos, trabajaban en empresas de Israel. Y después del 7 de octubre, como todo cambió, apenas 15.000 palestinos, ¿no es cierto?, menos del 10%, siguen, digamos, a duras penas trabajando en las empresas de Israel. Yo no sé cómo lo hacen para cruzar la frontera, pero según la estadística dice que están trabajando allí. Así que yo creo que esos más de 150.000 palestinos que ya van a cumplir 2 años sin poder trabajar, imagínense cómo están. No hayan la hora que esto se termine, ¿no es cierto?, para recuperar sus empleos, recuperar su vida normal y poder llevarle el pan a su familia. Bueno, yo tengo la siguiente noticia para ir concluyendo, estimado pastor, porque aquí dice, y esto está en la prensa internacional, todas estas son portadas de diarios que, exacto, sí, que nosotros buscamos por allí en nuestra investigación. Dice, Trump da a Hamas 3 o 4 días para responder al plan de paz sobre Gaza. Dijo Trump en la conferencia de prensa ayer que dijo con Netanyahu, Trump dijo, mira, damos 4 días a Hamas para que se exprese, para que se explique. Si ellos no aceptan el plan, entonces Trump le dijo a Netanyahu, tienes la vía libre y todo mi apoyo para que tú hagas lo que tienes que hacer. Y lo que tiene que hacer, ¿no es cierto?, Netanyahu y el ejército de Israel
la propuesta que tiene es destruir, ¿no es cierto?, eliminar a todos los elementos terroristas en Gaza. Así que si jamás a los miembros que van quedando, que deben ser muy pocos, ¿no es cierto?, si ellos quieren sobrevivir y quieren tener un futuro, ¿no es cierto?, que abandonen lo que están haciendo, se vayan del país, aprovechen la amnistía, ¿no es cierto?, y ya dejen tranquilo al pueblo gazatí. Fíjese que la situación en Gaza realmente es macabra, porque Claro. miren lo que le voy a decir, porque esto lo estaba leyendo ayer o antes de ayer nomás. En Gaza, el nivel de cesantía es entre el 60 y el 80%. O sea, de 10 Es mucho, gazatíes, es mucho. solamente 2 trabajan. Claro, es mucho. 60, 80, 8 no tienen trabajo dada la situación que hay. Entonces, toda esa gente vive de la ayuda internacional, de la ayuda humanitaria que se llama, de la comida que se le dé. Ahora, si se logra esta paz, ¿no es cierto?, se acaba la guerra y van a entrar diariamente 600 camiones con mercadería para poder resolver el tema del alimento, ¿no es cierto?, que necesitan los gazatíes. Así que yo creo que los gazatíes, me imagino, ¿no es cierto?, ellos están llenos de odio hacia los judíos y hacia el Estado de Israel, porque eso se lo enseñan desde niñitos, pero no sé si tienen algún momento, ¿no es cierto?, de objetividad en su mente, de equilibrio, Y debiera ser así. de justicia, ¿no es cierto? Yo creo que ellos deben desear que esto se termine para que sus vidas se normalicen. Así que este programa, ¿no es cierto?, lo hemos dedicado, estimado pastor, a ver este asunto muy superficialmente, muy someramente. Nosotros no somos analistas profesionales, No, no claro. es lo que lo escuchan nuestros hermanos evangélicos, ¿no es cierto?, que son los únicos que nos ven y nos escuchan a nosotros. Hay que decir las cosas muy sencillas, ¿no es cierto?, muy sencillas para que ellos las entiendan. No tenemos tampoco más capacidad nosotros que eso. Y seguimos orando, seguimos amando, defendiendo, promoviendo a Israel, ¿no es cierto? Orar por la paz de Israel. Yo creo en lo personal que este es un buen plan. Yo espero que este plan se aplique y que tenga completamente éxito, ¿no es cierto? Hay que entender la situación actual de Israel. Efectivamente, ¿no es cierto?, cuando el Mesías venga, va a restaurar el reino a Israel. Recordemos lo que le preguntaron, ¿no es cierto?, los apóstoles al Señor Jesús, después que Él resucitó la última vez que estuvo con ellos antes de ascender. Los apóstoles dijeron a Jesús: ¿restaurarás el reino de Israel ahora? Y el Señor Jesús le dijo que no les tocaba a ellos saber los tiempos y las razones que el Padre tiene en su voluntad, pero ustedes dedíquense a predicar el Evangelio, ¿no es cierto? Efectivamente, cuando el Mesías vuelva, Él va a restaurar el reino de Israel y va a reinar como el hijo de David, me permite, y va a reinar como el hijo de David sobre la casa de Jacob, dice, sobre Israel, y también sobre el mundo entero, porque el profeta Isaías habla de lo extendido, ¿no es cierto?, de su imperio, ¿no es Claro. cierto?, lo dilatado de su imperio. Así que Jesús va a gobernar sobre el mundo, pero no podemos nosotros esperar, ¿no es cierto?, que el Mesías venga y establezca de inmediato, porque los judíos, los israelitas estaban esparcidos por el mundo. Es decir, ha sido necesario este proyecto sionista en las condiciones actuales. Este es un proyecto político, ¿no es cierto?, de que los judíos tengan su territorio para que vivan en paz, porque los atacaban por todas partes, los pogromos, ¿no es cierto?, se desataban en cualquier momento, y muchos los judíos terminaban masacrados, muertos, linchados en las calles. Entonces ellos tenían que tener su país. Así que es necesario este Estado. Es necesario este Estado. Y los judíos han podido ir allá. Y últimamente los judíos etíopes, muchos judíos en Europa están mirando a Israel porque el antisemitismo ha estado tan fuerte en todas partes. Entonces es necesario este paso. O sea, este paso previo de que Israel sea una república parlamentaria es parte del plan de Dios, es parte de la voluntad de Dios de que Israel sea restaurado. Y va a ser un reino, será restaurado como un reino, y un hijo de David va a volver a ocupar el trono de Israel cuando el Señor Jesucristo venga a reinar. Que el Señor
bendiga grandemente a Israel, dice su palabra, que Así es. Jehová Dios cuida a Israel, que no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Y Sí, todos aquellos que de corazón, tanto personas como iglesias y países que bendigan a Israel, esto se dijo ayer en 2 ocasiones, lo reconoció el primer ministro Netanyahu y el presidente de Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos en su discurso ayer en la conferencia de prensa dijo, los países que apoyan a Israel, la historia ha demostrado que les va bien, y los países que maltratan a Israel, la historia demuestra que les va mal. Y el primer ministro Netanyahu recordó la palabra de Génesis cuando dice que los que bendicen a Israel serán bendecidos. Así que nosotros bendecimos a Israel. Este plan es realmente es perfecto para la situación actual de Israel. Esperamos que jamás se rinda completamente, entregue sus armas y se empiece, ¿no es cierto?, inmediatamente la reconstrucción y todas esas personas vuelvan a trabajar, a vivir felices. Y como se pide en el mismo plan, tiene que sacarse el odio. Sí, radicalizarse, claro, sacar el odio de su corazón, ya no enseñarle más a los niños en Palestina que odian a los judíos, que los maten, que gente que viva en paz, ¿no es cierto? Que gente que se dedica a su familia, a su trabajo, a desarrollar a su país. Así que, ahora, importante decir, el Señor me lo recordaba hoy día en la tarde, es importante decir lo siguiente. Yo en su momento, cuando Israel estaba firme con la política de los 2 estados, yo en lo personal, y enseñaba eso a los que querían escucharme, les enseñaba que nosotros teníamos que apoyar la política de los 2 estados. Pero ahora que Israel ha dicho que ya no va a suceder, que ellos no están porque hayan 2 estados, yo cambio de posición y apoyo la política de Israel en el sentido que no haya un estado Palestina. Y quiero confirmar esto con la palabra de Dios. Dice en Mateo capítulo 25, versículos 31 al 46, en el juicio a las naciones, que el Señor Jesús, de cierto, le dirá a las naciones, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste. Cuando se plantea esto en la palabra de Dios, eso nos indica a nosotros que nosotros tenemos que apoyar a Israel según la necesidad que ellos tengan. El Señor ponía la necesidad de comer, de tomar agua, ¿no es cierto?, de ser visitado en la cárcel, si estar enfermo, visitarlo. Eso significa que nosotros debemos apoyar a Israel según la necesidad que ellos tengan. Y en este momento ellos han dicho ya que no van a haber 2 estados y que ellos no están en esa política, entonces nosotros tenemos que apoyarlos. Esa es la necesidad que ellos tienen ahora, que los apoyemos en esta política. Y apoyamos a Israel en esto y lo bendecimos porque también nosotros deseamos que el Señor nos bendiga a nosotros. Es que hay una cosa ahí, y estoy con usted en esto también, hay una cosa de que bíblicamente el Estado palestino no existiría, bíblicamente. ¿Por qué? Porque todo ese territorio es hebreo, judío. Entonces, eso es más que claro. Y lo otro, que no tiene que ver con esto precisamente, sino más bien recordar algo que se propuso hace días atrás, que se propuso él mismo. Yo creo que hoy está dando los pasos necesarios Donald Trump para ser justamente elegido como Premio Nobel de la Paz, porque sí, está dando el espacio, el ancho completo para que eso sea así. Sí, yo creo, coincido con la opinión de Trump que siempre se da el premio Nobel a la gente de izquierda, nunca se lo han dado a alguien de derecha. Trump, ¿no es cierto?, ha llevado adelante varios procesos de pacificación exitosos. Usted lo propone, ¿no es cierto?, para que él reciba el premio Nobel de la Paz. Yo en lo personal agrego lo siguiente, yo propongo a Donald Trump como secretario general de las Naciones Unidas. Porque él es el que está haciendo el trabajo de pacificar. Claro. Las Naciones Unidas dice que ni siquiera lo han llamado por teléfono para apoyarlo. Así que terminamos este programa bendiciendo a Israel y proponiendo a Trump para el Premio Nobel de la Paz y proponiéndolo para secretario general de las Naciones Unidas. Ese es el verdadero candidato, ese es el hombre más preparado, el más adecuado, el más idóneo para poder ser secretario general, porque es un hombre que ha dado muestra. Es un pacificador, pacificador. Ha dado muestra. Bien, bueno, pues, estimado pastor. Oiga, grato de poder haber compartido en el día de hoy, que Dios lo bendiga. Tremendo programa.
Amén, pues gracias, bendiciones. Y Bendiciones. nos juntamos, Dios mediante, con la ayuda del Señor, la próxima semana para analizar desde una perspectiva evangélica lo que pase, lo que está pasando, Claro. lo que esté pasando en Chile y en el Exacto. mundo. Bendiciones. Bendiciones.